El evento pues a mí me llamó bastante la atención por lo siguiente. Uno tiene información de lo que pasa en Colombia desde afuera y en apariencia el proceso colombiano es un proceso muy duro, con fuerte presencia norteamericana, imperialista por decir, con fuerte presencia del capital transnacional y con un intento serio de querer construir o reconstruir la paz. Por eso el diálogo, los diálogos que están dando entre la guerrilla y el gobierno para construir la paz. Y en medio de ese contexto un fuerte proceso de modernización, pero tremendo, acelerado, con fuertes inversiones de capital y encima de ello con la presencia de varias bases militares norteamericanas, ¿no? Uno tiene ese tipo de visión desde afuera y piensa que en ese contexto pues hay muy poca reflexión, ¿no? Entonces venir a este evento me permitió ver de que en medio de todo ese contexto hay un fuerte movimiento de parte de los estudiantes y algunos docentes por no desconectarse de lo que está pasando en América Latina, fundamentalmente en América del Sur o en el cono sur, el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador y en parte, bueno, Argentina y Brasil, ¿no? Entonces eso para mí fue novedoso y que, digamos, estén orientados seriamente en una recuperación de la obra de Marx en el contexto de toda esta discusión. Eso fue para mí, digamos, muy relevante, ¿no? Acá, por el tipo de procesos que están viviendo, se dan cuenta que necesitan actualizar el pensamiento crítico y por eso organizan este tipo de eventos en torno de Marx, en torno a la renovación de Marx, las nuevas lecturas de Marx, etcétera, y lo cual me parece muy relevante y eso es lo que me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención no solamente el hecho de que, bueno, en muchos lugares hay gente que lee a Marx, sino que ahora está viendo la función política de Marx, pero también se están dando cuenta de que hay un marxismo del siglo XX tradicional estándar que no ha funcionado, hay que renovar y bueno, eso es, digamos, algo así como la tarea fundamental de un evento como este, ¿no? Nosotros estamos trabajando hace muchos años Marx, pero no solo por nuestra cuenta, sino con los maestros que han trabajado en serio. Entonces estamos descubriendo otro Marx, ¿no? Un Marx al cual no había tenido acceso al marxismo del siglo XX, y con el cual estamos entendiendo la realidad de otro modo, ¿no? Tal es así que para nosotros el más allá del capitalismo no es solamente el socialismo, sino que es el más allá de la modernidad. Entonces, hemos aprendido nosotros que quien hace una crítica del capitalismo sin hacer una crítica de la modernidad es un poco ingenuo, ¿no? En el sentido de que el fundamento del capitalismo y gracias al cual el capitalismo se desarrolla es la modernidad. Ese es el horizonte histórico-cultural gracias al cual se desarrolla el capitalismo. El capitalismo es el momento económico, por decir, ¿no? Pero la cosa es mucho más amplia, ¿no? Entonces por eso al crítico del capitalismo le aparece el socialismo, pero sigue siendo la modernidad. Y la modernidad es constitutivamente negadora de los pueblos originarios. Y nosotros estamos impregnados de los pueblos originarios, ¿no? La modernidad ha declarado a nuestros pueblos como premodernos, o sea, inferiores, ¿no? Entonces, por eso es que el marxismo, nosotros le decimos eurocéntrico, con conciencia moderna, nunca ha tomado en serio a los pueblos originarios, cosa que estamos haciendo nosotros. Pero eso implica un marxismo o un Marx, una recepción de Marx deseurocentrizado. Y por eso estamos trabajando el concepto de eurocentrismo, para mostrar el carácter eurocéntrico, no solamente de la ciencia moderna, sino también del marxismo del siglo XX, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la descolonización inclusive del marxismo, para mostrar que es necesario ir más allá del marxismo del siglo XX para construir el más allá, no solamente del capitalismo, sino también de la modernidad. Y ahí, digamos, la inspiración o el horizonte de cosmovisión o la cultura y civilización que han producido los pueblos originarios es central para nosotros, pero eso implica otra lectura de Marx y parece que Marx no tuviese nada que ver con eso. Tiene mucho que ver, Marx trabajó a fondo al respecto, pero pues la lectura sesgada que hizo el marxismo del siglo XX
se le pasó completamente desapercibido todo eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que continuar el diálogo en ese sentido, ¿no? El marxismo no se ha descolonizado, sigue siendo eurocéntrico. Es fundamental para nosotros, especialmente los latinoamericanos, no solamente porque hay bastante presencia de los pueblos originarios, sino porque tenemos la posibilidad de poder comprender no solamente la modernidad, sino también toda la humanidad desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, desde otro horizonte histórico, cultural y civilizatorio. Esa es una gran ventaja existencial que tenemos que aprovechar a fondo, ¿no? Se platica académicamente de Marx y pues, ¿cómo se llama? Al sistema le viene bien porque no le critica en nivel radical. Entonces, cuando criticamos al sistema en nivel radical, entonces ya se inquieta, ¿no? Y eso podemos hacerlo acá, en América Latina, pues hay que hacerlo, es lo que se debiera seguir haciendo. Los jóvenes pueden entender de mejor modo estos nuevos argumentos. Entonces es fundamental la participación de los jóvenes y es por problemas existenciales, porque el problema es el sentido de la vida. Y al interior del capitalismo y la modernidad, de lo que se preocupa el capitalismo y la modernidad es exactamente de la pérdida de sentido de la vida, ¿no? Cuando se pierde el sentido de la vida, pues la vida no tiene sentido, ¿no? Es por eso hay cualquier cantidad de suicidios. Entonces, para que la vida tenga sentido vivirla, para que tenga sentido inclusive sufrir, ¿no? Esforzarse, trabajar, todo eso, la vida tiene que tener sentido. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en esta perspectiva, estamos justamente pensando para recuperar el sentido de la vida. Y si los jóvenes recuperan eso, cosa que lo están perdiendo con la modernidad, entonces la vida de ellos también va a cambiar, o sea, va a mejorar. Cuando se pierde el sentido de la vida, nada tiene sentido, ¿no? Ni la riqueza, ¿no? Entonces por eso están invitados, o estarían invitados, o deberían ser, digamos, los principales participantes y actores de un evento como este. Pero también las organizaciones sociales, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, vamos a suponer que hay un evento de esta naturaleza y no les miento, está completamente lleno. Pero lo novedoso es que de toda la gente que asiste, fácilmente 60-70% es gente del pueblo. Y el resto son estudiantes o académicos, ¿no? Entonces acá no se ve eso todavía, ¿no? Y es tarea de los estudiantes abrir al pueblo a lugares como estos, ¿no? Entonces sí es un trabajo que hay que hacer sistemático, de tal modo que el pueblo sienta que este es también parte de su casa, ¿no? Donde se discute. El pueblo tiene que sentir eso y hay que hacerle sentir eso. Hay que invitar al pueblo.